Genial, gracias mientras a todos los que se van sumando. Sí, este es el comienzo de una gran amistad. El comienzo de varios espacios más y varias charlas más sobre temas súper interesantes. Así que, Sí, para ir compartiendo con los que se van sumando, un poco la idea de hoy es hablar de la identidad autosoberana, eh, qué es. Vimos que no hay muchos espacios sobre eso y nosotros estamos bastante enfocados, y menos en castellano, así que nos interesaba empezar a compartir un poco lo que venimos trabajando y lo que conocemos de esto y abrir el debate y la conversación con todo el mundo. Así que un gusto arrancar. Vamos adelantando un poco cuál es la idea de la charla. Vamos a contar un poquito, hablar un poco de la identidad, de algunos componentes de nuestra identidad. Queremos en una charla como de qué es la identidad autosoberana y qué está pasando en algunos lugares con esto, y en Argentina y en la región. Y después dejar un espacio abierto también por si hay preguntas o comentarios, para también hacerlo más interactivo si surgen. Ahora sí. ahí Hola, Brian. va, ahora sí. Bienvenido, Brian, a la Argentina. No, bienvenido, Brian, a nuestros espacios. Bueno, ahora sí aprovecho para presentarte y así si quieren ya arrancan ustedes. Brian es arquitecto de identidad en Extremian, es un poco el que nos va a sacar junto con Pablo, iba a decir Mosque para los amigos. Nos va a sacar un poco de todos estos interrogantes que tenemos sobre lo que es la identidad autosoberana y los conceptos que están alrededor de todo eso. Así que nada, éxitos en esa tarea, en esa ardua tarea, pero súper interesante, porque la verdad que una vez que arrancás a saber sobre el tema es increíble todo lo que se puede hacer y lo que se puede lograr con eso. Pero bueno, los dejo a los más expertos que yo. Dale, gracias, Ju. Brian, un poco lo que habíamos hablado y pensábamos es, bueno, arrancar por el principio, ¿no? O sea, ¿qué es identidad autosoberana y por qué estamos hablando de eso en un contexto de blockchain, ¿no? No, un poco por ahí para poder hablar de identidad autosoberana, preguntarnos cómo es nuestra identidad hoy, ¿no? Quizás eso empieza a abrirnos un poco la cancha para poder empezar a hablar de lo que es identidad autosoberana, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que un poco qué es nuestra identidad hoy, es pensar un poco cuando pensamos qué compone nuestra identidad, qué es nuestra identidad, ¿no? Porque muchas veces lo que pensamos como nuestra identidad, a veces hablamos de identificadores, ¿no? Yo, si digo mi identidad es mi número de documento, mi fecha de nacimiento, y son varias cosas, es verdad, pero parcialmente, digamos, ¿no? Eso hace a lo que soy, pero mucha de esa información después termina mezclándose con lo que son identificadores, que son los que me voy recolectando a medida de que voy haciendo cosas en la vida, ¿no? Exactamente. Yo soy uruguayo y tengo un documento uruguayo, vivo en Argentina y tengo un documento argentino, soy hincha de Boca y tengo un número de socio de Boca, y así podemos ir un montón, ¿no? Tal cual. Por ahí la clave es que nos encontramos con una identidad que está como fragmentada, ¿no? En diferentes lugares. Incluso cuando entramos a un sitio, cuando nos logueamos, cuando nos queremos identificar, elegimos diferentes plataformas o herramientas para identificarnos, y dependiendo de la manera en la que nos logueamos, posiblemente seamos dos individuos distintos para dos plataformas distintas, cuando en realidad somos una misma persona y nuestra identidad es la misma. Nos encontramos con una identidad que está claramente fragmentada, dependiendo de cómo nos vamos moviendo, ¿no? y qué herramientas usamos para autenticarnos o para identificarnos. Y ahí empezamos a tener un poquito de problemas en lo de las herramientas, ¿no? O sea, hoy lo que sucede es que con las herramientas digitales que venimos teniendo y con la visión que teníamos de la Web 2, y poniendo en contexto lo que era la Web 2, era Web 1, ¿sí? Fue la internet que nació, en la que leíamos cosas, para los que venimos desde cuando teníamos problemas para configurar un modem PCI y jugar con disquete. Vivimos esa Web 1 y sabíamos que internet era para leer. La Web 2 trajo el agregado de leer y escribir, ¿no?
crear perfiles, y ahí empiezan a crear los perfiles de las herramientas que vos decís, donde para tener un montón de cuentas en diferentes lugares empecé a tener usuarios, contraseñas y perfiles en muchos lugares. Y a la Web3 lo que nos está agregando son un montón de set de herramientas que nos permiten darle ownership a lo que existe en la red, ¿no? Y tiene sentido que cuando empezamos a decir, bueno, yo soy dueño de cosas que existen en el mundo digital, que es un mundo en el cual ya las barreras están cada vez más mezcladas con el mundo físico, empiece a pensar, bueno, ¿y cómo soy dueño yo de los perfiles que genero en esas herramientas? ¿Cómo soy dueño yo de la historia que creo en un perfil y después quiero crearme otro perfil en otro lado? O de la información que está en la base de un lugar y que después yo necesito llevármela para otro lugar, o ser consciente que se la estoy dejando a esa base de datos de forma indefinida, ¿no? Y bajo las reglas de juego de los que las manejan. Sí, exactamente, y ahí estás tocando algunos puntos que son interesantes, en especial porque vos estás hablando de cómo decido yo o cómo quiero yo, ¿no? Y muchas veces en la realidad actual no tenemos esa posibilidad, ¿no? Nosotros terminamos dependiendo de diferentes plataformas o herramientas que nos permitan hacer lo que ellos entiendan o lo que está en su scope. Y ahí es donde empieza un poco a tomar fuerza la identidad autosoberana, ¿no? Cómo decido yo, cómo hago yo, cómo quiero yo manejar mis datos, mi información, cómo quiero dividir en todo caso mi identidad, si así lo quiero hacer, mi identidad digital, ¿no? En el sentido de, sí, bueno, quiero un perfil para algunas cosas y otro perfil para otras, pero ya empezamos a decidirlo nosotros, ¿no? Somos nosotros dueños de esa información, tenemos nosotros el poder de hacer eso, y ahí es donde empieza justamente la identidad autosoberana a tomar mucha fuerza, que en realidad se soporta básicamente de lo que es la identidad descentralizada, ¿no? Le agrego un poquito más de condimentos a la identidad descentralizada, pero en definitiva el objetivo es cómo decido yo, qué hago con mi identidad, dónde se guardan esos datos, con quién los comparto, qué información comparto, y bueno, y evitar justamente caer en eso, de que nuestros datos sean públicos por todos lados, que nuestros datos lo tengan todo el mundo, y que esos datos además se usen para cosas que nosotros no queremos, ¿no? Ok, y entonces llegando como una primer definición de esto, podríamos decir, Brian, que la identidad autosoberana entonces es una propuesta para poder tomar control de todo lo que es nuestra vida digital y dónde y cuándo disponibilizamos y hacemos uso de nuestros datos que conforman nuestra identidad. Sí, en un primer acercamiento te diría que sí, pero creo que es mucho más que eso todavía, porque si hoy pensamos, por ejemplo, en cómo hacemos trámites, pongamos un caso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, este es un ejemplo con el que yo me encontré en algún momento y para mí fue clave entenderlo, o entender todo esto que se viene. Cuando nosotros hacemos un trámite, muchas veces, dependiendo del organismo en el cual lo hacemos, tenemos que dar siempre la misma información. Nos piden, por ejemplo, nuestro nombre todo el tiempo, nuestro número de documento todo el tiempo, el lugar donde vivimos, nuestro mail, un montón de datos que lo vamos pasando a diferentes organismos y que continuamente los repetimos. Entonces, de pronto no hay una comunicación entre los diferentes organismos que nos permita facilitarnos la vida a nosotros. O incluso lo que suele pasar algunas veces es que hasta ponemos direcciones distintas, por ejemplo, yo tengo en mi DNI una dirección, pero vivo realmente en otra, ¿no? Porque alquilo, por ejemplo. Entonces, nos encontramos ahí con que posiblemente algunos organismos tengan una dirección mía y otros tengan otra, ¿sí? Yo decido qué dato pasar, pero eso es un problema porque todos los organismos me piden continuamente ese tipo de información, ¿sí? No hay una manera de poder estandarizar la información que yo le paso a un organismo y que otros las usen, ¿sí? Entonces, es más que solamente cómo manejamos nuestra identidad, sino que realmente le facilita la vida al usuario final, ¿sí? a la persona del día a día. Está bueno lo que decís porque eso hace uso de una pregunta que a mí me surge todo el tiempo cuando trato de entender esto, que es este sistema que venimos explicando y cosas complejas, ¿cómo le va a ayudar la vida a mi tía? Que no sabe nada de tecnología y no sabe nada de blockchain, ¿no? Entonces, ahí si querés metiéndonos en ese mundo, lo que vos decís es,
esta herramienta va a permitir, por ejemplo, este tipo de implementaciones van a permitir que las veces que yo tenga que hacer trámites donde tengo que presentar los mismos datos en diferentes lugares, o tengo que traer información de una empresa a otra y cosas así, voy a poder usar mis credenciales verificables, que ahora nos metemos en qué es eso, que están asociadas en mi identidad autosoberana, y hacerlo de forma simple y ágil, digamos, ¿no? Simplemente teniendo acceso a un celular y teniendo una interfaz amigable que me permita hacer eso y evitar llenar 20.000 formularios las 20 veces que hago trámites, ¿no? Por ponernos en ese ejemplo. Exactamente, eso es así. Y lo más interesante es que nos permite hacerlo de una manera estandarizada, con lo cual esto ya trasciende a los países, ¿no? O sea, esto mismo que vos estás planteando lo vamos a poder hacer en diferentes lugares del mundo. Y de hecho en eso consiste, ¿no? Un poco. Hoy por ahí nosotros visualizamos países que sacan sus plataformas. Bueno, acá tenemos mi Argentina, en el cual tenemos credenciales y tenemos un montón de cosas, pero esas credenciales no nos sirven para otros lugares, ¿sí? Porque no están bajo un estándar que nos permitan justamente demostrar la seguridad o mostrar eso y que otra persona lo acepte, ¿sí? De esta manera nosotros con credenciales verificables y con todos los estándares que se están planteando desde la identidad autosoberana, lo que logramos es precisamente que esos datos sean interoperables entre diferentes partes del mundo, ¿sí? Y esto es un avance que es importantísimo porque estamos hablando de estandarizar la información, ¿sí? Que nos permitan a nosotros, mostrando el celular en otra parte del mundo, demostrar o comprobar una credencial que fue emitida en la otra punta, ¿sí? del mundo. ¿Y cómo sería eso? Porque ahí mencionaste algo que capaz está bueno meternos ahora para explicarlo un poquito. Vos dijiste recién, yo en otro lugar del mundo puedo presentar mi credencial y verificarla, ¿no? Creo que capaz ahí está bueno contar qué son las credenciales verificables y cómo se verifican, porque hoy capaz yo voy a un lugar, a otro país, muestro la pantalla de mi Argentina y capaz tienen que confiar que le estoy mostrando una imagen que es real, digamos, ¿no? Una foto de mi documento y tienen que confiar que yo no la photoshopeé, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿en qué cambia lo que vos acabas de decir de si yo voy a un país y presento una credencial verificable, ellos verifican que es real? Bien, es buena la pregunta porque precisamente uno por ahí se pone a pensar, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Yo generalmente cuando explico todo esto, presento el ejemplo de mi Argentina y mucha gente no lo termina de comprender porque me dice, bueno, pero no entiendo cuál es la diferencia. Y es que la diferencia radica precisamente en la pregunta que existe, en la verificación de esos datos. Sí, esa es la clave de todo esto que estamos hablando, de lo que se está impulsando. Como esos datos son estandarizados, forman parte de un estándar, cualquier persona que lo quiera verificar puede hacerlo, pero además se aplican algoritmos criptográficos para demostrar que una credencial fue emitida por un organismo en quien yo confío. ¿Sí? De esta manera nosotros lo que tenemos es un estándar que además usa criptografía para poder hacer verificaciones que no tienen que ver con algo que yo estoy mostrando en pantalla, sino con datos que estoy entregando, ¿sí? Con información que estoy entregando y que es verificable. No se trata de lo que yo veo en pantalla, sino de los datos que yo entrego y que del otro lado el verificador puede verificarlos, ¿sí? A través de algoritmos criptográficos, que obviamente hay herramientas que se encargan de eso. No tiene que saber, la persona que quiere verificar no tiene que estar sabiendo nada de todo esto, solamente tiene que tener la herramienta que pueda hacer esas verificaciones, y esa herramienta es la que recibe información. Recibe información y puede hacer las verificaciones, que no es nada que ver a lo que está pasando hoy, por ejemplo, con mi Argentina. Genial. Entonces, resumiendo un poco hasta este punto, lo que podemos decir es que la identidad autosoberana es una forma de recibir información nuestra, de gestionarla en una billetera propia, con un identificador propio, que nos habilita primero tomar control de esa información dentro de nuestra propia billetera, disponer cuándo queremos usarla y cómo, y además presentarla por canales que son interoperables en cualquier lugar del mundo a medida que estas redes empiecen a abrirse en diferentes lugares, y eso va a poder ser verificado sistemáticamente, dándole mucha confianza, ¿sí? Exactamente. ¿Y por qué esto es importante? ¿Qué problemas soluciona esto de lo que vivimos hoy? Yo creo que una clave, y tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, es que al estar estandarizados los datos de la información, por ejemplo, ya tenemos estándares para definir credenciales de ciudadanía, si de un residente, de un lugar, lo que nos permitiría, por ejemplo, digitalizar nuestro documento de identidad. Lo que nos permitiría eso es
al momento de hacer un trámite simplemente presentando ciertos datos de nuestra credencial, no tener que estar todo el tiempo poniendo una y otra vez esos datos, ¿sí? Esto es clave. Con una credencial que yo presento, como esos datos ya están estandarizados, los diferentes organismos o sistemas que presenten van a poder levantar esa credencial, tomar los datos, porque saben exactamente cómo se ve esa credencial de residente, y pueden, sin pedirme los datos, tomarlos, ¿no? Además, esto le da seguridad a ellos, porque esos datos, esa credencial es emitida por un organismo de confianza al cual yo se los di inicialmente, y no es que están confiando en los datos que yo le doy, están confiando en los datos que emitió un organismo de confianza que habrá tenido su proceso para definir esos datos conmigo, ¿no? Obviamente. Conectando un poco lo que decíamos al comienzo, nuestros identificadores que componen nuestra identidad vienen siendo representados con evidencias de que somos eso, digamos, ¿no? O sea, más allá de las cosas que hacen a lo que uno es, cuando vos sos miembro de un club, de una institución o de un país o algo, ese lugar te emite a vos una evidencia de que perteneces a eso, digamos, ¿no? Eso con la tecnología y con el tiempo fue avanzando desde un simple comprobante en papel a tarjetas, a certificados digitales y de lo último más avanzado que vamos teniendo, que muchos en Argentina, por ejemplo, lo vivimos con Mi Argentina, como vos la nombraste, o las medicinas prepagas que ahora tienen un carnet digital, son formatos que uno presenta a la pantalla y muestra que tiene eso, digamos. Lo que le falta de comprobante de verificación a eso, lo que estabas hablando vos al final, es una forma en la que, primero, que eso deje de estar centralizado en bases de esas instituciones y que nuestra identidad no esté fragmentada en todas esas bases, y que yo sea el eje de todo eso mediante una experiencia de usuario más centralizada, pero además mediante un sistema de infraestructura que está detrás que mitiga los problemas que venimos teniendo de infraestructura globales, ¿no? Como hackeos a bases de datos muy masivas, ataques de ransomware, sostener infraestructura centralizada, que si se cae el portal de una página vos no podés acceder a tu prueba de tu documento o de la FIP o lo que fuera. Entonces, esos problemas, más la experiencia de usuario, ataca la propuesta de identidad soberana. Y la otra parte es la verificación que vos contabas. Al tener un sistema basado en credenciales verificables registradas en blockchain de forma descentralizada, yo puedo enviarle pruebas de esas credenciales a un tercero para diferentes escenarios, y ese tercero puede usar la estructura de blockchain para verificarlo en tiempo real que eso fue emitido por la institución que yo digo que me lo emitió y que lo estoy enviando yo, que soy el poseedor de esa identidad de la cual digo ser dueño, ¿no? Exactamente. Entonces, ese proceso de verificación tecnológico en tiempo real agrega una capa de seguridad que implementado de forma interoperable nos permite hacer que un documento emitido en Argentina pueda ser escaneado en otro país del mundo, que se base en esa infraestructura tecnológica para validar que es correcto y no dependa de que los países tengan que estar conectando sus bases de datos o que yo tenga que mostrar una aplicación y la persona confiar que esa aplicación es original, ¿no? Sí, exactamente es así. De hecho, cuando uno a veces habla de todo esto, aparece la pregunta de, bueno, o mucha gente cree que está montado todo sobre blockchain, ¿no? Que ahí vos lo mencionaste un poquito. Y ahí es donde empezamos a desentrañar todo este proceso y nos damos cuenta que todo esto funciona sin la necesidad de que blockchain esté en el medio, ¿sí? ¿Por qué nosotros hablamos de blockchain en este proceso de identidad autosoberana? Porque consideramos que es más seguro si está montado sobre blockchain, ¿sí? O si está anclado, como decimos nosotros, sobre blockchain. Pero todo esto de por sí es seguro porque ya las definiciones y los estándares que define no requieren la necesidad de blockchain en el medio para que esto sea igualmente seguro, ¿no? Y incorporamos blockchain para determinamos que lo más seguro es que esté anclado sobre blockchain. Cuando empezamos a analizar un poquito sobre lo que tenemos que hacer o lo que hacemos en las verificaciones de credenciales, y bueno, ahí mencionaste la descentralización también, además blockchain nos permite precisamente hacer que este flujo sea más descentralizado todavía. Cuando nosotros certificamos o cuando queremos analizar una credencial verificable para saber si es correcta la verificación o si esa credencial fue emitida por el emisor que dice ser,
lo que hacemos básicamente es consultar información de ese emisor para comprobar claves públicas que nos van a permitir hacer las verificaciones de las credenciales, ¿sí? Nosotros generalmente lo que hacemos con blockchain es precisamente obtener en la blockchain esas claves públicas del emisor, ¿sí? De esa manera podemos obtener información del emisor de una manera descentralizada, segura, porque sabemos que blockchain es seguro, y a partir que tenemos esa información de las claves públicas, ya hacemos simplemente aplicaciones criptográficas, ¿sí? sobre la firma, sobre lo que se firmó, y de ahí nos da la resultante de si realmente ese emisor fue el que generó la credencial verificable. Pero lo que descubrimos es que blockchain termina siendo una porción bastante reducida de todo el proceso de identidad autosoberana, ¿sí? Aunque es fundamental, ¿sí? Fundamental para la integridad de los datos y para el acceso descentralizado de los datos. Para. Ahí me sacudiste la estantería. O sea, blockchain es, porque lo hablamos mucho, me parece interesante profundizar ahí. Es importante ver cómo blockchain en realidad es como ese pedacito de la cadena que la une, que es chiquitito, pero si no está se rompe todo. Sí, claro, digamos que si está, podemos generar un proceso completamente seguro, ¿sí? Podemos, además descentralizado, que es la palabra mágica, ¿no? Que nos pone quizás blockchain en el medio, completamente descentralizado. Genial, ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logramos eso? Bueno, como te digo, nosotros hay diferentes estrategias para implementar identidad autosoberana. La mayoría de ellas están montadas precisamente sobre blockchain, por esto que te digo, porque nos da un escenario más descentralizado y de confianza, ¿sí? Y lo único que tenemos que acceder ahí son datos públicos del emisor de la credencial o de personas a las que nosotros queremos validar firmas, ¿sí? De las que queremos validar cualquier tipo de firma. Incluso también a través de esto podemos generar comunicaciones encriptadas entre dos personas, precisamente porque esa información que de la otra persona, por lo menos la parte pública, es accesible a través de blockchain, con lo cual nosotros para poder, por ejemplo, leer o escribir un mensaje necesitamos simplemente la clave pública de la otra persona. Esa clave pública la obtenemos a través de blockchain, ¿sí? A través de estándares, obviamente, que propone toda la parte de identidad descentralizada. Voy a mencionarlo nada más. Lo que necesitamos es acceder al DID document de una persona, donde ahí tenemos las claves públicas que necesitamos para interactuar o para verificar firmas que haya hecho esa persona. Entonces, de esta manera, nosotros solo accedemos al DID document de la persona a través de blockchain, ¿sí? Todo lo demás es autoverificable de una credencial. Con el dato público ya podemos hacer los algoritmos que necesitamos para verificar la información de una credencial. Muchas veces acá entra la duda de, bueno, ¿y cuánto cuesta esto? Bueno, la verdad es que lo único que sale plata es la transacción en blockchain, y lo único que te cobra blockchain es modificar o escribir ese dato público que después vos vas a compartir. Lo interesante es eso, que no importa cuántas veces lo compartas o cuántas credenciales verificables generes, el único costo que tuviste fue la publicación de la clave pública en tu DID document, que lo pudiste haber hecho una sola vez y después empezar a generar firmas, empezar a generar credenciales verificables o incluso interactuar con otras personas a través de un protocolo cifrado, y eso no sale plata, porque el único gasto que vos tuviste fue la publicación de tu DID document. Todo lo demás es criptografía, no cuesta. ¿Sí? Lo que necesitamos sacar de la blockchain es leer la blockchain para obtener datos públicos y poder certificar esas firmas. Muy copado, y la verdad que es un buen agregado ir contando un poco cómo va funcionando esto, ¿no? Para compartir con todos en Extremian, lo que estamos haciendo son plataformas que hacen exactamente esto, ¿no? Es una plataforma que integra todos los componentes necesarios para poder, para una institución privada o pública, agarrar sus datos que mantiene y sus perfiles de sus usuarios y generar a partir de una interfase credenciales verificables que van a una wallet de las personas. Y como decís, Brian, el costo de ejecución de esto en realidad está relacionado solo a la creación de identidades y no al intercambio de credenciales o de verificación. Exactamente. Cada vez que nosotros queramos cambiar algo de nuestra identidad, ahí vamos a tener un costo. Por ejemplo, algo que se puede hacer es delegar firmas de nuestra identidad, ¿sí? Definir personas que pueden firmar por nosotros, en algunos casos puntuales o particulares que decidamos. Y ahí es donde además empezamos a hablar de otras cosas que promueve la identidad autosoberana, ¿no? Ya estamos delegando, estamos hablando de delegaciones de firma o incluso de
podemos, por ejemplo, definir una identidad para un objeto, ¿sí? Y nosotros somos dueños de ese objeto, y ese objeto también va a tener su DID, y si nosotros en algún momento queremos transferir ese objeto, lo que podemos hacer es transferir el owner, o sea, la propiedad de ese objeto, a otro DID que puede ser una persona, ¿no? Y ya empezamos a abrir los escenarios a un montón de cosas que ya hablamos de que nos facilita la vida, hablamos de que es seguro, de que nos permite integrar un montón de datos que hoy están totalmente fragmentados. Hablamos de que nos permite en diferentes partes del mundo mostrar una credencial y que eso al ser un estándar y al ser interoperable, esas credenciales van a ser válidas. Y ahora estamos hablando además de poder transferirnos propiedad de objetos, ¿no? Con lo que es la identidad descentralizada y la identidad autosoberana. ¿Y cómo sería eso? Hay un ejemplo que a mí me sirvió también para entender algunas cositas, que es, por ejemplo, nosotros compramos un auto y tenemos el título del auto, ¿no? Ya se está hablando mucho en diferentes partes de que los objetos tengan su identificador, su DID. Eso en los identificadores que manejábamos antes no era tan simple o tan sencillo. Ok, entonces el DID es como la piedra fundamental del sistema para cada individuo, ente, cosa que se registra, digamos, ¿no? Exactamente, porque nosotros a partir de ahora ya el identificador que le vamos a dar a las personas o incluso a los objetos son interoperables, ¿sí? Lo podemos usar en diferentes sistemas sin ningún problema. Bien, y volviendo entonces a tu ejemplo de lo que vos decías, a un auto, por ejemplo, le podemos dar un DID. Y a la persona que es dueña del auto también. Exactamente, lo que pasaría en ese caso de uso, por ejemplo, o en ese ejemplo, es que si una persona se compra un auto, la persona va a tener su DID y el auto también va a tener su DID. Con lo cual, cuando yo lo compre, lo que va a pasar es que se va a transferir, la persona que es dueña de ese auto va a transferir el DID de ese auto, me lo va a transferir a mí. Los dos vamos a seguir teniendo DID. El auto va a tener su DID y yo también voy a tener mi DID. Pero lo que sucede es que yo soy el dueño del DID del auto, con lo cual yo puedo modificar su DID document, que era lo que hablábamos anteriormente, y eventualmente en algún momento puedo hasta transferirlo, porque soy el dueño de ese DID. Y en el caso de que yo ya lo transfiera, después obviamente ya no voy a tener más potestad sobre ese DID, porque ya lo transferí, ¿sí? Y pasará al próximo dueño. Entonces empezamos a trabajar con escenarios que nos permiten además digitalizar, por ejemplo, títulos de propiedad, ¿sí? Más allá de incluso de las credenciales verificables, porque acá ya no estamos hablando de credenciales verificables, estamos hablando de DIDs que tienen un dueño, ¿sí? Y a un auto o un objeto que lo identifica un DID. Ok. Y en el escenario que vos describís, capaz te doy pie para explicar un poco más los credenciales verificables, pero vos describís recién transferir el título de propiedad a un auto, por ejemplo, ¿no? Y viste que hay a veces ahora, muchos ejemplos de potenciales casos de usos para NFTs que son diferentes de los de arte, donde se habla de tokenizar títulos y transferencia de títulos. Sí. ¿Y cuál sería la diferencia, al menos capaz técnica, entre un NFT y una credencial verificable? Bueno, yo creo que la primera clave ahí es entender las tecnologías. Son tecnologías completamente distintas. Es completamente distinto. Bien. Nosotros cuando trabajamos con DID, ni siquiera trabajamos con address de Ethereum. No necesitamos un address de Ethereum, lo que necesitamos es un DID, ¿sí? No necesitamos un address. Entonces, nos permite resolver escenarios desde otro enfoque completamente distinto. Porque como te digo, nosotros cuando implementamos identidad autosoberana no estamos estrictamente atados a usar blockchain, no estamos estrictamente atados a eso, ¿sí? Cuando hablamos de NFT sí estamos atados a eso. Entonces son dos enfoques completamente distintos para resolver quizás problemas sí que sean similares desde diferentes perspectivas, pero desde el enfoque tecnológico es completamente distinto. Bien, incluso acá se empieza a dar forma a la imagen que decíamos antes de un DID es una piedra fundamental que empieza a unir componentes, ¿no? Entonces, un DID puede tener anidado diferentes claves públicas, ¿sí? Que son direcciones públicas también, y empezar a hacer en una experiencia de usuario, por ejemplo, una wallet unificada, donde a través de un DID yo puedo tener documentos emitidos por un gobierno, puedo tener mi credencial de mi club de fútbol, puedo tener mi cripto, puedo tener mis NFTs y diferentes artículos, ¿no? Entonces como que el rompecabezas cripto empieza a tomar forma. Sí, exactamente. Ahí
me quedo con esto, ¿no? Vos hablás de lo importante que es el DID y justamente es lo que nos permite desacoplarnos de un montón de otras cosas y tener implementaciones tan diversas, ¿sí? Porque hay diferentes implementaciones de autosoberana, implementaciones tecnológicas me refiero, y gracias a esa versatilidad que nos ofrece el estándar, es que podemos ir indagando por otros lados y implementando diferentes cosas sin estar estrictamente atados a algo súper definido, ¿sí? Obviamente tenemos que respetar un estándar, pero mientras respetemos el estándar, por atrás y a través de las implementaciones podemos ir explorando diferentes alternativas. Bueno, Brian, ¿cómo resumirías hasta ahora entonces lo que propone la identidad autosoberana y su implementación en blockchain en particular? Bueno, a ver, quiero mencionar algo que para mí fue clave, más allá del resumen, pero que lo tocamos, pero quiero hacer puntual hincapié en esto de que nosotros somos dueños de nuestros datos y de nuestra identidad, ¿no? Algo que yo cuando me encontré con esto por primera vez, hubo algo que a mí de verdad me cambió completamente la cabeza y dije, esto es fundamental que pase. Pensaba un poco en nosotros, los que desarrollamos, generalmente trabajamos siempre para desarrollos de sistemas que son utilizados en un ecosistema al cual nosotros no pertenecemos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A veces vienen y nos dicen, bueno, hay que desarrollar un sistema para un hospital, por ejemplo, ¿sí? O hay que desarrollar un sistema para un e-commerce. Muchas veces nosotros no somos parte de puntualmente ese sistema que estamos desarrollando. No somos usuarios del sistema que estamos desarrollando, ¿sí? Un poco con identidad autosoberana nos pasa al revés. Nosotros queremos ese cambio porque queremos ser usuarios de ese nuevo mundo que está por llegar, ¿sí? Esto es clave, primero que nos motiva muchísimo a buscar siempre la mejor estrategia o el mejor camino, porque nosotros queremos subirnos a esos casos de uso y queremos ser usuarios de lo que estamos empujando y lo que estamos implementando. Yo siempre que me siento y empiezo a desarrollar, yo lo desarrollo como desde la perspectiva de un usuario que quiere usar esto, ¿sí? Y eso creo que es clave para entender un poco por qué todo este impulso. Algo que para mí fue clave es entender que nosotros somos dueños de nuestra identidad y no necesitamos un tercero que lo demuestre, ¿sí? Por ejemplo, hoy, cuando nosotros queremos autenticarnos, tenemos por lo menos tres opciones distintas para autenticarnos a un sitio. Generalmente vamos a encontrarnos con Google, vamos a encontrarnos con Facebook y con diferentes plataformas que van a ser como los que nos permitan decir quiénes somos. Y ahí cuando entramos en ese mundo y decimos, bueno, ¿por qué necesitamos a terceros que digan quiénes somos si nosotros podemos demostrarlo por nosotros mismos? Y ahí es donde entra precisamente con fuerza la identidad autosoberana, que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio. Nosotros somos autosoberanos. Si nosotros decidimos cómo y de qué manera usamos nuestra identidad. Ya no necesitamos terceros, ya no necesitamos un tercero que nos diga quiénes somos. Terceros que además pueden sacarnos acceso, porque nosotros cuando entramos a una plataforma firmamos políticas de privacidad, tenemos una responsabilidad mutua que cumplir, y si en algo fallamos, ellos hasta pueden retirarnos el acceso. Que haciendo eso, incluso pueden sacarnos información que tenemos en otras plataformas a las cuales nos autenticamos usando sus servicios, ¿sí? Todo esto empieza a tener mucho sentido de identidad autosoberana, porque ya no necesitamos a estos terceros que nos digan quiénes somos y que nos barajen las reglas del juego, sino que nosotros podemos solos demostrar a través de firmas criptográficas precisamente quiénes somos. Ya no necesitamos mediadores para demostrar quiénes somos. Eso creo que es re potente. Del lado de usuarios creo que es súper potente, porque además hay un montón de herramientas que se van a empezar a construir, que se están construyendo a partir de este concepto y que atienden la experiencia del individuo que está más consciente, ¿sí? del problema de los datos y de que no sos dueño de los datos. Hay películas en Disney, hace poco estaba en la casa de una familia y veía una película de Disney donde el robot no podía subir datos a la red y todo el mundo compartía datos y el malo era el que jugaba con los datos de la gente, digamos, ¿no? O sea, la problemática está arriba de la mesa, esto es parte de la solución, con estos bits que hablábamos antes, estos identificadores únicos, lo que hacen es generarnos ese vínculo para que después, a través de esas credenciales verificables que hablábamos antes, que son esa información que recibimos firmada criptográficamente, podamos enviar pruebas de eso a través de la blockchain, y cambia muchísimo la forma en que se centraliza y se descentraliza la información que estaba centralizada y cómo la usamos, ¿no? Y por el otro lado atiende problemas de infraestructura, porque evita tener que sostener grandes bases de datos gestionando esa información,
y todas las implicancias que eso tiene, que vos también has mencionado. Exactamente. Hay algo curioso que a mí me gusta mucho cuando a veces me hacen preguntas y yo digo, bueno, sabés que lo que vos me estás planteando es un escenario funcional, no es un escenario de limitaciones técnicas. Y muchas veces lo que nos encontramos es, por ejemplo, vos dijiste, podemos loguearnos usando credenciales verificables, pero no es necesario incluso. Si de pronto yo hago una plataforma donde yo no necesito una credencial verificable para autenticarte, solo necesito tu DID, puedo hacerlo también. ¿Sí? Obviamente en escenarios más estrictos van a pedirse credenciales verificables, más en especial escenarios por ahí de gobierno, de gimnasios, por ejemplo, yo creo que sí, pero pueden haber otros escenarios de plataformas o aplicaciones más simples donde ni siquiera requieran de una credencial verificable, pero porque no necesitan saber ni siquiera tu nombre, solamente necesitan poder identificarte. Y con eso alcanza tu DID. Entonces empezamos a jugar con un montón de escenarios y posibilidades y casos de uso que nos permiten hacer un montón de cosas, no solamente con credenciales verificables, sino casos mucho más simples donde yo lo único que necesito es tu DID. Que hoy ese identificador generalmente las plataformas se lo piden a Google o a Facebook, por ejemplo. Facebook y Google son los encargados de decir cuál es el identificador de ese usuario. ¿Sí? A partir de ahora, cuando salga todo esto, vos vas a tener tu propio identificador, no necesitas que te lo dé Google o Facebook. Excelente, excelente. Bueno, lo que nos motiva generalmente a los que estamos trabajando en esto es ese futuro que queremos. Es eso lo que nos mueve. Porque queremos ser parte, queremos traer lo más rápido posible ese mundo que nos va a facilitar la vida a nosotros y a todos, realmente a todos. Tengo una pregunta que quería saber si se puede tener dentro de... Yo podría tener en mi wallet mi historia clínica y que todos esos datos yo sea el único dueño sin que otra persona o otras bases de datos también los tengan. Bueno, ahí entra un poco, de nuevo ahí, los casos de uso, ¿no? Cuando hablamos de los casos de uso, todo lo que se plantea podemos tratar de acercarlo a lo deseable. El problema que tenemos ahí, principalmente, si me ocurre a mí, es que esos datos que están en la historia clínica los va a emitir alguna organización, algún ente, ¿sí? Ellos van a crear la credencial verificable y te la van a pasar a vos. Lo que nosotros no podemos impedir, porque no hay manera de hacerlo, es qué hace esa organización con los datos que usó para generar tu credencial verificable. ¿Sí? Y ahí es donde, digo, eso nos pasa con los problemas de hoy en día. Cuando alguien tiene información tuya y te la da a vos no sabés si él se hizo una copia de esa información y después la está mal utilizando. Ese problema, desde esa perspectiva, pero ya es algo muy concreto y un escenario que realmente es malicioso, no se pueden evitar, pero porque los que generaron esa información es una organización que es externa a vos. Una vez que vos ya tenés tu credencial verificable, vos ahí sí ya sos dueña de esa identidad y hasta podrías pasar fracciones o partes de la historia clínica que te presentaron como una credencial verificable, por ejemplo. Y vos ahí sí vas a empezar a decidir a quién le pasás esa información. ¿Sí? Vos desde tu perspectiva vas a poder fraccionar esa información y pasarla a quienes quieras. Ahora, ¿qué hizo la organización que te generó esa información con tus datos después de haberte generado esa credencial? Ya no lo podemos controlar nosotros. Ok, perfecto. O sea, que yo con una credencial verificable, si voy a otro país y llevo mi historia clínica y voy a una consulta con un médico, mientras esa clínica tenga una wallet, sería para poder yo compartirle todas estas credenciales. Sí, exactamente. Al lugar donde vos vas necesitas soportar todo este estándar para que vos puedas hacer exactamente ese pasaje de información. Ok, debería ser el mismo estándar que está usando mi wallet para que pueda soportar. Es que tu wallet, el estándar es uno solo, tu wallet debería soportar el estándar, llamémosle el estándar. Entonces, cualquier otra plataforma que se suba a esto tiene que implementar el mismo estándar, con lo cual no importa quiénes son los desarrolladores de cada lado, deberían poder comunicarse sin ningún problema porque el estándar es uno solo. Sí, ahí puedo agregar una cosita que a un modo inicial, incluso para poder aceptar, entre comillas, la credencial, en el ejemplo del hospital, ni siquiera hay, lo que tiene que estar adoptado en el estándar es la emisión de la credencial, digamos, ¿no? O sea, que el que valida, el que autoriza el servicio, digamos, el que te emite tu credencial de salud, la haya emitido en ese estándar y bajo la red. Después lo que es la verificación, o sea, cuando vas al hospital y le presentás,
muchas veces eso no requiere ningún tipo de integración con nada. Es simplemente cargar la aplicación verificadora que generó la misma implementación de la identidad del emisor, y no tiene que hacer ninguna instalación de su lado, ¿no? Simplemente descargar la aplicación verificadora y escanear o recibir la presentación que está haciendo y listo, y le va a verificar la red. Después hay pasos más avanzados, como que esa implementación vaya directamente a su flujo de datos interno del proceso digital, entonces los datos que está recibiendo ni siquiera los tendría ni que tipear el administrativo que está recibiendo esa información. Son casos como más, pero de mínima. Es tan simple como asegurarse que el que emite la credencial lo hace bajo el estándar que vos decías bien, Brian, y después la verificación es totalmente desconectada de nada. Ahí empieza a jugar esa descentralización, digamos, ¿no? En la parte de la verificación. Y es bastante potente. Buena pregunta, Ancha. Gracias. Estamos en tiempo, más o menos. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, creo que recordar un poco esto que hablábamos recién. En Extremian somos una empresa Web3, estamos dedicadas a hacer cada vez más fácil y más masiva la adopción de la tecnología Web3. En este caso particularmente tenemos esta plataforma de identidad autosoberana, que lo que hace es todo esto que estuvimos hablando hoy. Tenemos todos los componentes que hacen que una entidad privada o pública pueda conectarse a esto. Estamos actualmente trabajando para que en un par de ciudades del mundo esto empiece a suceder, y queremos empezar a compartir lo que venimos haciendo. Así que para nosotros es un honor empezar esta serie de espacios donde hay un montón de gente en el mundo cripto que está haciendo un montón de cosas muy copadas, y nos encantaría ir hablando de esto, de blockchain y de cómo todo se junta con todo. Así que nada, queríamos empezar arrancando un poco de este tema que nos parecía súper importante, y es un poco la idea de eso. Brian, ¿hay algo que se te ocurra que quieras compartir como cierre de lo que veníamos hablando? Realmente lo que nos motiva es ese futuro que nos va a facilitar la vida a todos, ¿no? Es eso. Brian, te interrumpo una vez más. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo sería en el caso de un inmueble, aplicando todo esto que mencionaste? Diste el ejemplo del auto, ¿podrías dar de un inmueble? Sí, a ver, yo menciono casos de uso que son posibles, ¿no? Yo a veces trato de divagar un poco y de pensar casos de uso que después pueden no suceder, pero porque son más prácticas otras cosas, ¿no? Porque el ejemplo que yo ahí reemplazaría el uso de credenciales verificables, ¿sí? Por ahí uno, si tiene que pensar, posiblemente pensaría en una credencial verificable. Sin embargo, yo considero que en los casos de propiedad, como sea el de un auto o el de una casa, yo, desde mi perspectiva, considero que sería mejor crearle un DID y ir cambiándole la propiedad. El escenario es muy similar, es muy parecido, porque en definitiva lo que vos tenés es una cosa que tiene un identificador, y al momento de hacer la transferencia de la casa, las transacciones pertinentes, en algún momento, esa casa que tiene su identificador centralizado va a pasar a ser controlado por el nuevo dueño, ¿sí? A partir de que pasa eso, ese nuevo dueño tiene potestad absoluta sobre ese deed document de la casa, ¿sí? Sobre el identificador de la casa. Ahí yo no entré mucho en deed document. Con los deed documents se pueden definir un montón de comportamientos, ¿sí? Sobre ese objeto. Y el que puede decidir eso es el que controla a ese identificador. Entonces lo que pasaría es algo muy similar. Al momento de la venta se transferiría el identificador, ¿sí? Al nuevo dueño de la casa. Este es en uno de los posibles casos de uso que nos hemos imaginado mientras hablábamos del tema, ¿no? Pero podrían darse otros casos de uso o otras formas de resolver este problema. Sí, y Deed Document es un componente más de bajo nivel técnico, que está bueno que lo menciones sabiendo que es algo que se relaciona al Deed y que lo define y lo modifica y le da uso. En otras charlas entraremos capaz más en detalle de cómo funciona, así que podemos dejar un poco de expectativa por ese lado. Parece bien. Genial. Bien, Juli, no sé si vos de tu lado tenés algo más. De nuevo les recuerdo, si quieren proponer temas para próximos space, o obviamente cuestiones que les hayan quedado dando vueltas, preguntas, interrogantes, nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales o preguntarnos por Twitter. Van a ser súper bienvenidas. Nos sirve saber
qué es lo que se entendió de todo esto, y obviamente todo lo que pueda llegar a faltar, que es, por lo menos de mi parte, siempre sé que hay algo más para entender, así que imagino que del otro lado también hay un montón de cosas que quedaron ahí dando vueltas. ¿Vos qué? No, nada más. Gracias, Juli, por hacerlo y gracias a todos los que se sumaron y nos estamos viendo y escuchando por ahí. Los próximos, los que se vienen. Y gracias, Brian. No, gracias a ustedes por la invitación, por participar en el espacio. Gracias, Brian, por llenarnos de más preguntas. Qué raro. Que nunca están de más, No. Es eterna y me parece genial porque es avanzar, y también, como dijiste vos, es como para facilitarnos la vida. Sí, muy bien. Está buenísimo. A veces genero el mismo efecto conmigo mismo. Me genero más preguntas. Está bien, es la vida misma. Perfecto. Bueno, nada, agradecerles a los dos y a todos por haberse sumado, y nos vemos o nos leemos en la virtualidad, en la presencialidad. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.